Dios le bendiga abundantemente. Agradecemos a Dios que una vez más nos da esta preciosa oportunidad de estar en nuestro espacio de enseñanza de la palabra a través de nuestro canal Cristo la Verdad TV, donde cada semana estamos publicando enseñanza acerca de la palabra de Dios, porque entendemos que la palabra de Dios es la verdad y esta verdad trae libertad, trae restauración, trae redención y trae liberación. Por eso, con ahínco, cada semana animamos a que estudie, medite, escudriñe, lea la palabra de Dios y que permanezca en la palabra, porque esta le ayudará a conseguir una madurez cristiana que es necesaria para los tiempos que estamos viviendo. Necesitamos leer los tiempos a la luz de la palabra y por eso tenemos que volver a la palabra. Dios llene sus corazones y esta palabra les sea revelada por el Espíritu para que puedan entender la verdad del Evangelio y el inmenso poder de la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Todos los días, viernes y sábado, estamos publicando enseñanza que sabemos que son de bendición, porque hay una promesa sobre la palabra de Dios que esta no regresa vacía, sino que va y hace el trabajo para el cual fue enviada. Y como dije anteriormente, hay un trabajo de redención, hay un trabajo de restauración, liberación para los que escuchan y viven por la palabra. Continuamos con nuestro libro, las epístolas a Timoteo del apóstol Pablo. Como mencionábamos, el apóstol Pablo había dejado a Timoteo a cargo de una situación muy difícil en la iglesia de Éfeso. Timoteo estaba pastoreando la iglesia de Éfeso, donde el apóstol Pablo le deja en este lugar, y había una situación particular que se viene mencionando desde la introducción, donde unos falsos maestros, probablemente ancianos locales, están desviando a algunas iglesias que están en los hogares. Ante esto, Pablo describe a toda la iglesia por medio de Timoteo con el propósito de apoyar y fortalecer a Timoteo para detener a estos ancianos y algunas viudas jóvenes que los habían seguido. La verdad del evangelio mostrada en esta epístola como la misericordia de Dios mostrada a las personas. Las calificaciones del carácter de los dirigentes de la iglesia, la enseñanza especulativa, el asceticismo y el amor a la controversia y el dinero descalificaban a una persona para ser líder de la iglesia. Timoteo, por medio de aferrarse al evangelio, debe ejemplificar el carácter cristiano y el liderazgo genuino. Por eso el apóstol Pablo hace bastante énfasis en hablar acerca de la verdad del evangelio de la misericordia y que este es el que transforma a las personas y ver que cuidara el carácter de los dirigentes. Durante las dos cartas a Timoteo, Pablo se enfoca en temas doctrinales, la sana doctrina sobre todo. ¿Por qué? Porque los falsos maestros que mostraban una fascinación insana por los mitos y la genealogía y una preocupación por la ley se habían infiltrado en la iglesia de Éfeso. Esto prohibían casarse y comer ciertos alimentos y enseñaban que la resurrección final ya había ocurrido. Entonces, Timoteo debía enseñar solo lo que era confiable, sano y bueno. Por eso el apóstol Pablo empieza a dar estas instrucciones que vamos a estar viendo en estas cartas. También otro de los temas que el apóstol Pablo aborda tiene que ver con vivir correctamente.
Los falsos maestros también estaban procurando incitar la controversia y la inclinación a la especulación, al engaño, a la avaricia. Pablo le dio las siguientes instrucciones a Timoteo: que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta, en el amor, en la fe y en la pureza. Entonces le estaba indicando a Timoteo cómo vivir correctamente y cómo ejercer su liderazgo de manera que sea visible que era un seguidor de Jesucristo, que sea visible que era un discípulo y que las personas se inclinaran a seguirlo a él por su testimonio. Hacía énfasis, además de hablar la sana doctrina, el vivir correctamente del líder de la iglesia, del liderazgo de la iglesia y el evangelismo. A Pablo le interesaba el evangelismo exitoso de la iglesia y se encontraba siempre en el corazón de sus instrucciones. El apóstol Pablo, como un evangelista que Dios había llamado, él en sus mensajes, en sus cartas, siempre se encontraba estas instrucciones. La conducta de los cristianos debe ser irreprochable, ya que el comportamiento del creyente tiene un efecto directo en el éxito del esfuerzo de evangelizar. Podemos hablar de la palabra, pero es importante que el líder que está llevando esta palabra, pues tenga también un comportamiento de acuerdo a la palabra y como es digno del Señor. Otro de los temas que aborda tiene que ver con los líderes de la iglesia. Necesitaban alcanzar estándares más altos que lo que esperan, lo que se esperan de una persona que no tenga ninguna responsabilidad de liderazgo. Entonces, por eso el apóstol Pablo hace una advertencia contra las prácticas inmorales y el materialismo que se aplica y que era aplicable a todos los niños. En esta carta, tanto en la Timoteo 1 como en la carta 2, el apóstol Pablo habla ampliamente de los falsos maestros y da unas características. Primero, que son mentirosos, hipócritas, tienen cauterizada la conciencia, se han envanecido, no saben nada, son corruptos de entendimiento, privados de la verdad, siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad, resisten la verdad, son personas reprobadas en la fe, malos hombres, engañadores, y que viven una vida de puro engaño. También toman la piedad como fuente de ganancia. El concepto del dinero para ellos era que a través de la piedad, pues podían tenerlo como una fuente de ganancia de ingreso. Quieren enriquecerse y caen en muchas codicias necias y dañinas. Aman y codician el dinero. Sus palabras dice que son siempre vanas palabrerías. No entienden ni lo que hablan ni lo que afirman. Profanas pláticas sobre cosas vanas, dice el apóstol Pablo. Argumentan de la falsamente llamada ciencia, contienden sobre las palabras profanas y vanas palabrerías, cuestiones necias e insensatas. Dice que sus palabras, todas estas palabras, carcomen como gangrena. Sus enseñanzas, diferentes doctrinas, fábulas, genealogías interminables, se creen doctores de la ley, pero no lo usan legítimamente, prohíben casarse, mandan a abstenerse de alimentos, fábulas profanas y de vieja, no están conformes a la sana palabra y a la doctrina piadosa, y dicen que la resurrección ya se efectuó. Entonces, la descripción y característica que hacen acerca de los falsos maestros que se encontraban en ese entonces tratando de desviar el mensaje de la iglesia. La fuente de enseñanza de estos falsos maestros dice que son espíritus engañadores.
doctrinas de demonios. Vean lo fuerte que es esto. Y están en el lazo del diablo, están cautivos a la voluntad del enemigo. Por eso era tan enfático el apóstol Pablo de prestar atención a esto. Y hoy en ese entonces era la iglesia de Éfeso, liderada por Timoteo. Hoy está la iglesia de Cristo en toda parte del mundo. Fijarse bien estas características para reconocer a los falsos maestros. Vienen con espíritus engañadores, doctrina de demonios, dice cautivo a la voluntad del enemigo. Son personas amadoras del dinero. Ven la piedad como una fuente para tener dinero. Son mentirosos, son engañadores. ¿Cómo llegaron ellos a ser falsos maestros? Desecharon la fe, dice el apóstol Pablo, y la buena conciencia. Naufragaron en cuanto a la fe, escucharon a los demonios sus engaños y se desviaron de la fe y de la verdad. ¿Y cómo afectan ellos a otros? Acarrean disputas, causan envidia, pleito, blasfemia, malas sospechas, trastornan la fe de algunos, engendran contiendas, se meten en las casas y llevan, dice, cautiva a las mujercitas. No solamente en la iglesia, sino que iban hasta las casas para afectar, para ir llevando esta falsa enseñanza, este veneno por todas partes. Y el apóstol Pablo, además de que lo denuncia y lo señala bien para que conozcan sus características y se puedan cuidar de estas personas, también expone el remedio para combatir a los falsos maestros. Manda que no enseñen diferentes doctrinas, militando en la buena milicia, entregando a los falsos maestros Satanás, desechando la fábula, siendo un buen ejemplo, exhortando, recordando, predicando, reprendiendo, peleando la buena batalla de la fe, encargando la sana doctrina a hombres fieles e idóneos para que enseñen a otros, evitando las profanas y vanas palabrerías, las cuestiones necias e insensatas, corrigiendo con mansedumbre, con amor, usando las escrituras para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir. Entonces, el remedio para el falso maestro, la falsa enseñanza, está en hacer la sana corrección a través de la palabra, porque dice que esta tiene una utilidad y que la vamos a estar viendo a medida que vamos desarrollando los capítulos de esta carta a Timoteo, para enseñar, corregir e instruir, para exhortar. Entonces, me dice, ¿cuál es el remedio para combatir los falsos maestros? Volvamos a la palabra, porque esta es la verdad. Y esta enseñada con mansedumbre, con amor, con paciencia, con piedad, pues va a hacer que toda falsa enseñanza, toda mala doctrina salga de la iglesia. Vemos que la primera carta de Timoteo es una carta práctica que contiene instrucciones pastorales de Pablo hacia Timoteo. Debido a que Timoteo, como le decía anteriormente, estaba bien versado en lo que es todas las enseñanzas que le había dado Pablo. El apóstol no tenía necesidad de darle enseñanzas doctrinales, porque ya él tenía la doctrina de los apóstoles. Pero aquí expresa verdades teológicas importantes acerca de la función apropiada de la ley, la salvación, los atributos de Dios, acerca de la caída, la persona de Cristo, la elección que hizo Dios por sus escogidos y la segunda venida de Cristo, un tema súper importante que la iglesia de hoy debe tener presente, como todos los temas, pero hoy más que nunca necesitamos enfocarnos y volver a la predicación de la segunda venida de Jesucristo, porque, como dice el apóstol Pablo, porque aquel día está
cerca. Y la iglesia debe estar apercibida y anunciando esta verdad. Vemos que el apóstol Pablo, en primera Timoteo, desde el capítulo 1, empieza dando una enseñanza acerca del carácter de Dios, de su eternidad, de que es inmortal, el invisible, que es paciente, misericordioso, que cumple sus promesas, el Dios que es uno, el Dios que es sabio. El propósito también habla del propósito de Cristo de venir al mundo para salvar a su pueblo. Pablo afirma que Cristo lo aceptó aunque él era el peor de los pecadores. Seguidamente, él argumenta que si Cristo puede salvarle, y se puede salvar a cualquier persona, él poniendo como un ejemplo, tan perdido estaba yo, tan desviado estaba yo, y él me alcanzó y me salvó. Te puede alcanzar, no importa dónde esté. La primera carta de Pablo a Timoteo describe la persona de Cristo como el que se manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Pablo también habla de las acciones de Cristo como rescate y salvador de la humanidad. Pablo le recuerda a Timoteo que ha de mantener la fe en Cristo y mantenerse peleando la buena batalla de la fe. Sabemos que en cuanto nos sea revelado el Evangelio, empezamos un proceso de crecimiento y que cada día de nuestra vida es un día de batalla de la fe para mantenernos por la palabra firme en lo que hemos creído, en la convicción que tenemos de Jesucristo como nuestro Salvador, que nos alcanzó por su gracia, que es una gracia inmerecida, que no es por obra, sino porque Él quiso escogernos y revelarnos su salvación y darnos la fe para que nosotros podamos creer. Entonces, después de este contexto que inicié la semana pasada y concluyo hoy acerca de cómo se da todo esto para que el apóstol Pablo escriba esta carta, vamos después de los saludos, a los versículos 3 en adelante del capítulo número 1 de Primera de Timoteo, donde el apóstol Pablo hace una advertencia contra la doctrina errónea. Primera Timoteo 1:3. Como te rogué que te quedaras en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandaras a alguno que no enseñen diferente doctrina. Aquí el apóstol Pablo está recalcando que Timoteo les ordenará a algunos supuestos maestros que dejaran de enseñar doctrinas falsas. En otra palabra, que no enseñaran una doctrina diferente a la que habían recibido acerca del mensaje de la cruz. Recordemos que Pablo también le escribió a los Gálatas que no había otro evangelio, porque empezó a proliferarse en esos tiempos otros evangelios, otras formas de alcanzar la salvación, y hacían una mezcla entre el evangelio de Cristo, la ley y las ideologías que se tenían en ese entonces y las creencias paganas. Entonces, por eso Pablo le enseña que recuerden que no hay otro evangelio, que no pueden enseñar otra doctrina, sino la que les fue revelada por la palabra acerca de la cruz. Los judaizantes estaban predicando otro evangelio. Los judaizantes eran judíos convertidos al cristianismo, pero que seguían predicando las previsiones de la ley mosaica y pretendían imponerla a la población no judía que se habían convertido, que habían llegado al evangelio. Así que había un solo evangelio y así como había una sola doctrina. Entonces, por eso el apóstol Pablo hablaba de que no prediquen otro evangelio, que no enseñen otra doctrina diferente a la que él había predicado acerca del mensaje de la cruz, que Cristo murió
por los pecadores, vino en rescate, que da la salvación, que es por gracia, que nos da la fe para nosotros creer, y que Él viene por segunda vez y que nos ha dejado la promesa de una esperanza gloriosa, la vida eterna para siempre con Él. El mensaje de la cruz. Por eso enfatizaba, para que no se enseñara otras cosas que estaban haciendo un sincretismo de diferentes creencias. Entonces, esta palabra doctrina que el apóstol habla se refiere a las enseñanzas que se dan en las iglesias. ¿Cuál debería ser la enseñanza de la iglesia local? De acuerdo a lo que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo. Debería ser aquella que se enseñó desde el principio. Después del día de Pentecostés, el relato registró que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Esta fue una de las 4 cosas que caracterizaron esa iglesia. La doctrina de los apóstoles, la comunión uno con otro, la oración, el partimiento del pan, es decir, la cena del Señor. Que son, como decir, las marcas que identifican a la iglesia o que hacen visible a la iglesia. Una iglesia no es verdadera iglesia de Cristo si su doctrina no está basada en lo que enseñaron los apóstoles acerca del mensaje de la cruz. Los apóstoles enseñaron la inspiración total, verbal de las Sagradas Escrituras, la integridad e infalibilidad de la palabra de Dios. Y ellos enseñaron acerca de la deidad de Cristo. En esta misma epístola vemos que el apóstol Pablo tiene un elevado punto de vista de Jesucristo, de su deidad. Entre todos los temas doctrinales que trató en la exposición de este tema, fue extremadamente claro el apóstol Pablo en cada una de sus cartas a las iglesias, enseñando acerca de la deidad de Jesucristo, porque era sumamente importante para la base doctrinal del Evangelio. Él enseñó claramente, incluso en este capítulo, cuando dijo de Dios nuestro Padre y de Jesucristo nuestro Señor, Él colocó a Cristo inmediatamente al lado del Padre, dejando bien claro que Cristo es Dios. Y ahora, hablando a Timoteo, le dice, te rogué que te quedes en Éfeso. Él lo había dejado en esto mientras él mismo se quedaba en Macedonia. Éfeso era una ciudad importante en esa época y Pablo pasó más tiempo allí que cualquier otro lugar. Y también fue la ciudad en la que tuvo su mayor ministerio. Timoteo tuvo que recordar a los efesios que no enseñaran otra doctrina, porque si la enseñanza de la iglesia no era correcta, no era una iglesia de Cristo. No importaba el número de diáconos, de ancianos, de pastores, de líderes, de coro, de escuela dominical que estuviesen trabajando. Si la doctrina verdadera no se enseñaba, aquel grupo no era realmente la iglesia. Lo que nos hace iglesia es mantener este mensaje puro y simple de la cruz. La doctrina que enseñaron los apóstoles, que fueron testigos de lo que pasó en el Gólgota, que fueron testigos de la ascensión de Jesucristo y la promesa que los ángeles dijo que están viendo varones galileos, porque que ha subido al cielo, asimismo volverá nuevamente, que es nuestra esperanza gloriosa. Y continúan diciéndole, y presten atención a fábulas, genealogía interminable que acarrean discusiones más bien
que edificación de Dios que es por la fe. Así te lo encargo ahora. Luego le aconsejó que no prestaran atención a leyenda, ni a mitos, ni fábula. En Éfeso se encontraba el centro de las religiones de misterio de aquellos tiempos. En aquel gran centro se encontraba el templo de Adriano, el templo de Trajano y el gran templo de la diosa Diana. Toda esta adoración pagana se encontraba centralizada en Éfeso. Y los creyentes de Éfeso debían evitar tener contacto con todas estas enseñanzas. Por eso hace esta recomendación para que pudieran permanecer en la enseñanza de los apóstoles y que la iglesia de verdad permaneciera siendo iglesia. Porque si Cristo no es el centro y cabeza, no es iglesia. Porque recordemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza. Si Cristo y el mensaje de la cruz no es claramente visible en las enseñanzas y en las prédicas, no es iglesia. Se dijo en ese entonces y hoy se le dice a la iglesia, usted que es iglesia, si el centro de su vida no es Jesús y el mensaje de la cruz, no es iglesia. Entonces, Pablo arremete fuertemente contra los falsos maestros. Y hoy en día, después de todo esto, continúan levantándose falsos maestros que quieren predicar otro evangelio, que no es el evangelio de la cruz. Por eso estamos como atalaya anunciando la verdad de la palabra para que no seamos engañados por fábulas, por prácticas doctrinales inventadas por hombres. Continuamos la próxima semana desarrollando este tema acerca de esta advertencia que hace el apóstol Pablo y otras instrucciones que da el apóstol Pablo para esta iglesia y que sabemos que el Espíritu de Dios trae revelación a cada uno de los oyentes, de los escogidos de Jesucristo, para que podamos caminar como es digno del Señor. Dios le bendiga abundantemente. No olvide compartir estas enseñanzas, suscribirse a nuestro canal de YouTube si no lo ha hecho, o sugerírselo a sus amigos y familiares. Dale a la campanita para que les salga la notificación donde cada viernes y sábado estamos colgando nuevas enseñanzas. Porque nuestro objetivo es que la palabra de Dios corra, porque la gloria de Dios llenará la tierra como las aguas cubren el mar. Y la gloria de Dios se expande a medida que regamos el mensaje de la cruz contenido en la palabra que es la verdad. Dios le bendiga abundantemente.